Però, bueno, benvinguts. Farem un repàs per la vida i obra d'Edgar Allan Poe. Nosaltres som la companyia 2+1, el Gavi Jiménez i Jordi Pla. Edgar Poe. Edgar Poe va néixer a Baltimore el 1813, fill de la passió i l'aventura. El seu pare, David Poe, es va enamorar amb passió d'una actriu anglesa, Elizabeth Arnold, cèlebre per la seva bellesa, i es va casar amb ella. Es va fer comediant i van actuar junts, però finalment els dos van morir deixant Edgar orfe als 2 anys. John Allan, un acabalat home de negocis de Richmond, es va encarinyar amb ell i, com no tenia fills, el va adoptar tàcitament, tot i que sempre va rehusar fer-ho legalment. Avui dia sabem que el motiu d'això és perquè Allan tenia altres fills bastards, a qui pagava secretament la seva educació. Així, des d'aquest moment, el jove Edgar es va dir Edgar Allan Poe. Els seus pares adoptius el van portar a Anglaterra i fins al 1822 va estudiar al Regne Unit. Després de tornar als Estats Units, Edgar Allan Poe va continuar estudiant en centres privats i va assistir a la Universitat de Virgínia, però el 1827 la seva afició al joc i a la beguda li va implicar l'expulsió. La situació a casa dels seus pares adoptius era insostenible. John Allan volia que estudiés dret o una carrera de profit, però Edgar volia només escriure. Per altra banda, Edgar es va assabentar de l'existència dels seus germans bastards i de la traïció que això suposava a la seva mare adoptiva per part del seu pare. I per acabar-ho d'adobar, els seus pares adoptius havien allunyat d'ell la seva nòvia, de la que estava bojament enamorat en aquella època, Sarah Elmira Royster, perquè es casés amb un altre home que fos de més profit. Tot això, juntament amb els deutes de joc que atesorava i el seu comportament acadèmic, van propiciar una baralla entre ell i el seu pare, i finalment Edgar Allan va marxar de casa dels seus pares adoptius. Tenia doncs 16 anys i des del 1827 al 1829 va estar desaparegut. Es va dir que se'n va anar a la guerra de Grècia a combatre els turcs, entre d'altres aventures increïbles. Finalment va aparèixer, sense que se sàpiga què li va passar, a Sant Petersburg, sense passaport i amb problemes diplomàtics amb Rússia, el 1829. Avui dia sabem que no es va moure dels Estats Units, però l'amistat accidental amb un editor el va permetre editar el seu primer llibre, Tamerlane i altres poemes, poemes d'una extrema d'innocència infantil que evidentment van rebre una nul·la acceptació per part del públic. Es va enrolar després en l'exèrcit, en el qual va romandre 2 anys. En aquest temps va escriure Al Araf, i després de molts esforços també el va aconseguir editar. Però altra vegada la mort el va tornar empaitant al seu entorn. La senyora Allan, la seva mare adoptiva, va morir. I el seu pare es va tornar a casar amb una dona molt jove. Va tenir fills amb la seva nova dona i tot això va propiciar que després de moltes baralles la seva delicada relació amb el seu pare empitjorés i finalment Edgar fos desagrat. Poe va decidir llavors escriure contes amb el seu peculiar estil, entre els quals us mostrem a continuació un parell de molt coneguts. El barril de amontillado. Lo mejor que pude había soportado las 1000 injurias de Fortunato, pero cuando llegó el insulto juré vengarme. Ustedes, que conocen tan bien la naturaleza de mi carácter, no llegarán a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente. Es preciso entender bien que ni de palabra, ni de obra, di a Fortunato motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué, como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía advertir que mi sonrisa, entonces, tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida. Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque en otros aspectos era un hombre digno de toda consideración, y aún de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del carnaval, encontré a mi amigo. Querido Fortunato, este es un encuentro afortunado. Pero qué buen aspecto tiene usted hoy. El caso es que, bueno, he recibido un barril de algo que llaman amontillado. Y tengo mis dudas. ¿Cómo? ¿Amontillado? ¿Un barril? Y en pleno carnaval, imposible. Por eso le digo que tengo mis dudas. Y además, no sé, estaba buscándole, pero no había forma de encontrarle usted. Y temí perder la ocasión. Amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. Y he de pagarlo. Amontillado. Pero como imaginé que estaba usted ocupado, pues en realidad iba ahora a buscar a Lucchesi.
Él es un buen entendido. Él me dirá... Lucchesi no sabe distinguir entre un jerez y un amontillado. Y sin embargo, hay imbéciles que piensan que su paladar es comparable al de usted. Vamos para allá. ¿A dónde? A sus bodegas. No, amigo mío. Preveo que tiene usted algún compromiso. No quiero abusar de su... No tengo amabilidad. ningún compromiso. Vamos para allá. No, amigo mío, de verdad. Veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas. Están materialmente cubiertas de salitre. No importa el frío. Vamos para allá, no tengo ningún compromiso. Amontillado. Le han engañado a usted, y Lucchesi no sabe distinguir entre el jerez y el amontillado. Llegamos por fin a las catacumbas de los Montresors. El salitre. ¿Ve usted esos blancos festones que hay en las paredes de la cueva? Salitre. Sí, salitre. Pero, ¿cómo lleva usted la tos? No se preocupe, no es nada. Va, venga, va, amigo mío, volvámonos. Su salud es preciosa. No quiero que usted enferme. Usted es un hombre rico, querido, admirado, idolatrado. No tiene importancia. Es usted un hombre feliz, no pasa nada. Mi caso es otro caso diferente. Esta tos no me matará. No me moriré de tos. La verdad, no quería importunarlo. No era mi intención alarmarlo sin motivo. Vamos para allá. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero en cualquier caso, debería tomar precauciones. Mire, permítame. Un traguito de este Medoc le defenderá de la humedad. Hágame caso. Beba. ¿Bebo? Por los que yacen enterrados en torno nuestro. Y yo, por la larga vida de usted. Esas cuevas son muy vastas. Sí, los Montresors. Era una grande y numerosa familia. He olvidado cuáles eran sus armas. Un pie de oro sobre campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante, cuyos colmillos se clavan en el talón. Muy bien. Pero mire, el salitre, mire cómo va aumentando. Ahora cuelga como si fuera musgo de las bóvedas. Estamos ahora justo debajo del lecho del río. La humedad se filtra entre los huesos. Volvámonos, amigo mío, volvámonos, de verdad. Me preocupa su salud, esa tos... Que no es nada. No es nada. ¿De acuerdo? Continuemos. Pero primero, bebámonos otro traguito de Medoc. A salud. Salud. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo comprende usted? No. ¿No es usted de la hermandad? ¿Cómo? ¿No pertenece usted a la masonería? Ah, sí. Usted un masón. Sí. Imposible. Un masón. A ver, un signo. Este. Usted bromea. Vamos para allá. Sí, venga, va. El amontillado está por allá. Vaya usted. Si aquí estuviera Lucchesi... Él es un ignorante. ¿De acuerdo? En un momento llegó al fondo del nicho y, al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otra por unos 2 pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí, saliendo del recinto. Pase usted la mano por la pared y podrá notar el salitre. Está en efecto muy húmeda. Permítame que le ruegue que regresemos. No. Está bien. En ese caso, no tengo más remedio que abandonarle. Pero antes, le voy a proporcionar unos cuidados que están en mi mano. Y diciendo estas palabras, me atareé en aquel montón de huesos a que antes he aludido. A partir
Apartándolos a un lado, no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta. Y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó por fin aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción las quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve y, levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás. Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho. Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho. Volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice, y el que gritaba acabó por callarse. Ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las octava, novena y décima hiladas. Había terminado casi la totalidad de la oncena y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo nadie los ha tocado. In pace requiescat. Y a continuación, El corazón delator. El corazón delator. Es cierto. Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo.
Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Tan cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras, la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no me vi ni un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho yo que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy.
A medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía. Crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podía escuchar aquel sonido? La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún